Las narrativas tienen efectos específicos sobre las familias y los individuos, e influyen sobre la manera en que conducen sus vidas, las experiencias familiares y los relatos, que son organizados y narrados. Estos además son elaborados junto con otros a través de la interacción social, en la cual emerge el desarrollo de cualquier historia nueva alterna por medio de una permanente renegociación de significados de la experiencia y acción organizados narrativamente, que permite reconocer cómo funcionan los relatos de modo reflexivo para construir el contexto en el cual y para el cual se narran. Los principios de la narrativa son transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. La transdisciplinariedad comprende que la complejidad del mundo requiere una multiplicidad de perspectivas que busquen dar cuenta de los múltiples dominios inervados inextricablemente en la configuración de los fenómenos y problemas que se viven y sus soluciones. Es decir, que esta hace referencia a recurrir y generar modelos explicativos e interventivos que permitan abordar de forma colaborativa necesidades y problemas sociales de la familia y sus diversos contextos sociales. Por otro lado, la interdisciplinariedad toma como base los aportes de distintas disciplinas y sus perspectivas para la comprensión de los fenómenos y procesos estudiados. Contextualidad y lenguaje. El lenguaje configura la experiencia e inunda toda nuestra actividad como seres sociales. Ambos se ven relacionados debido a que el significado depende de la inteligibilidad contextual y esta es inextricablemente lingüística. Procesos conversacionales. Es aquí donde se construyen los relatos que organizan con sentido e inteligibilidad las experiencias, los acontecimientos y acciones propias y de otros. También es posible abrir las construcciones narrativas resignificándolas, lo que genera aperturas en los relatos dominantes o favorecen estructurar otros. Esto ocurre desde los acoples lingüísticos y emocionales entre los dialogantes que validan experiencias y saberes invisibilizados de los actores sociales. Autorreferencia y flexibilidad. Implica asumir la postura de reconocer las propias narrativas, creencias, valores, prejuicios, ideas, emociones y acciones que construyen la realidad de la familia vivida y narrada. Recursividad y construcción compleja de narrativas. La recursividad nos orienta a conectar permanentemente niveles y dominios diferentes de información, con el propósito de proponer tanto comprensiones contextuales complejas de los fenómenos, como operar reflexivamente los escenarios de investigación e intervención, en el contexto de la conversación, que ayuda a organizar para construir conjuntamente con el otro. La metateoría narrativa sobre los procesos y fenómenos psicológicos. Esta plantea cómo el conocimiento y la existencia se encuentran vinculados necesariamente entre sí a través de la acción constructiva e interpretativa de la especie humana. Esta vinculación hace posible organizar con sentido y significado las experiencias. Por lo tanto, la historia de los sujetos personales y grupales es la historia de la construcción del conocimiento de su experiencia con su existencia particular. Es decir, que inversamente, la historia del conocimiento no es más que la historia de la construcción de la experiencia vivida por los sujetos. El ser humano va construyendo razones y sentidos múltiples en cada momento de su experiencia, y la multiplicidad de significados es posible gracias al poder creativo y múltiple del lenguaje y del discurso humano, ya que en el lenguaje es donde se construye el significado, lo que le da un papel fundamental en la experiencia. Brunner expresa que el pensamiento narrativo es fundamental en la construcción de significados múltiples de la existencia. Por tanto, la narrativa nos une a la existencia, ya que a través de ella construimos nuestra percepción y valoración de la misma. Sin embargo, la narrativa no es un acto mental individual, es una producción discursiva de la naturaleza interpersonal que está localizada contextualmente. La narrativa conversacional y el proceso narrativo conversacional. La narrativa se percibe como el dominio explicativo, comprensivo, privilegiado para conceptuar y abordar los fenómenos y procesos de las familias en interacción con distintos contextos sociales. También es vista como el producto emergente de la conversación social. Y es en este sentido que, en principio, la consideramos como una coconstrucción entre interlocutores o conarradores. La narrativa conversacional refiere a situaciones y escenarios sociales comunicacionales en la que los interlocutores hacen preguntas y comentarios, además de contribuir explícitamente a un relato en desarrollo. Y en cuanto a la dimensión experiencial de la construcción narrativa del sentido y organización de los acontecimientos y experiencias vividas, destaca el hecho de que la producción interactiva de la narración mantiene y transforma personas y relaciones. Es en el proceso narrativo conversacional en donde y para el cual se construyen y relatan los viejos y nuevos relatos. Problemas humanos, psicopatología y procesos narrativos. Se comprenden centralmente en términos de un proceso de construcción de la experiencia del individuo. De aquí surge la idea de que el sistema humano se autoorganiza.
Por otro lado, la psicopatología se considera como sinónimo de una incapacidad para tener una visión multifacética de la experiencia, que se caracteriza por la existencia de prototipos narrativos específicos que constituyen invariantes organizadoras de la experiencia que la limitan, según Goncalves. De acuerdo a lo planteado por Ruiz, la psicopatología se comprende como perturbaciones en la continuidad de la trama narrativa de la vida de los individuos, ya que los eventos perturbadores no causan perturbaciones emocionales, sino que las relacionan sin ser integradas a la historia de la vida organizada narrativamente del sujeto. Familia y procesos narrativos. Es un ecosistema orientado proactivamente hacia la construcción de significados. Tiene implicaciones importantes en cuanto a la concepción de los procesos de interacción familiar, ya que equipara a la familia a una comunidad de interlocutores que intentan activamente atribuir significado a su experiencia mediante la negociación de un conjunto de proposiciones que les dotan de un sentido de descripción y o explicación de un dominio determinado. Desde la perspectiva sistémica construccionista de la familia, la atención se desplaza de la familia como unidad a la composición de la familia en los individuos. La experiencia, el acontecimiento, la historia, la memoria y el proceso narrativo conversacional como dimensiones contextuales de la construcción narrativa de los fenómenos estudiados. El fenómeno transita, se construye y transforma en el relato en el proceso narrativo conversacional, que es lo mismo que la narrativa conversacional. Se asume la relación presente en el relato entre el panorama de la conciencia o identidad y el panorama del acontecimiento o de la acción para comprender la construcción de los significados en el relato, de las experiencias vividas por la familia, de lo cual se derivan prescripciones y proscripciones del significado para interpretar y orientarse respecto de lo vivido, lo que se está viviendo en el momento y lo que está por vivirse. En estos relatos se establece un orden significativo dependiendo de la experiencia vivida entre individuos y colectivos, ya que permite definir la secuencia espaciotemporal de los eventos y situaciones interpersonales en las que se desarrolla un acontecimiento. Por otro lado, los relatos personales y colectivos pueden llegar a ser dominantes y compartidos, puesto que estos existen dentro de otros relatos históricos, culturales, sociales y familiares. La práctica y contexto de la narración de historias, en el contenido específico de estas historias particulares, tiene suma importancia para comprender las construcciones y transformaciones narrativas de los fenómenos familiares y clínicos. La narrativa como proceso permite comprender los fenómenos propios de los sistemas humanos, como emergencias en el lenguaje. Estas emergencias hacen referencia a aquellas que involucran la expresividad en el mismo. Se entiende además como una forma de desplegar los fenómenos humanos en el universo del lenguaje, en disposición de recuperarlos en unos órdenes espaciales y temporales que no remiten solamente a un tiempo pretérito o futuro. La experiencia, la vivencia, el significado y cómo los sentidos son vividos. Hace referencia a los acontecimientos vividos que definen la postura vivencial de los actores o la voz narrativa que aparece en el relato ante los mismos. Esta además comunica el propio sistema humano que genera la narración, orientando intencionalmente a la propia experiencia vital y su acción. Acontecimiento. Hace referencia a los eventos contextuales, históricos, situaciones y acciones interpersonales identificados como relevantes en la trama del relato. Historia. Las versiones dominantes compartidas en sus significaciones y sentidos por los actores o voz narrativa del relato con sus contextos de referencia acerca de los acontecimientos y experiencias vividas o narradas. Memoria. Las posibles versiones subdominantes periféricas marginales, articuladas en el relato propio, configurando selecciones y versiones del significado y sentido de los acontecimientos vividos de la historia. Proceso narrativo conversacional. Este hace referencia al contexto de evocación y articulación de los relatos en la interacción conversacional entre conarradores, entre dónde y para el cual se construye, asumiendo un particular sentido y función. Estrategia para la investigación e intervención. A través de esta se pretende configurar escenarios y oportunidades de cambio y aprendizaje para los actores y contextos sociales implicados, lo que se considera como condición necesaria de validación e impacto científico y social de las acciones investigativas e interventivas. Se desarrolla a través de dos estrategias generales, la animación y la dirección de subproyectos particulares, con lo que se busca conectar recursivamente como parte del mismo proyecto de construcción de las obras de conocimiento los momentos de formulación y diseño en relación con el contacto y reconocimiento de los contextos sociales participantes de la investigación. Se busca también convocar y concretar la participación en procesos de investigación e intervención
con las familias, sus redes sociales significativas, los equipos profesionales y o los contextos institucionales de cooperación, asistencia, apoyo o control de las familias, como las posibles distintas voces o actores. Y finalmente se busca diseñar y operar procesos y escenarios de investigación e intervención participativos, reflexivos, experienciales y conversacionales desde posturas autoexorreferenciadas del investigador e interventor, que invitan al acople emocional y lingüístico de los participantes para narrar la conversación entre varias voces convocadas, los relatos y sus contextos sociales y culturales para comprender sus efectos en las vidas de las personas. Los escenarios conversacionales reflexivos como estrategia de investigación e intervención narrativa. En estos espacios conversacionales se busca evocar las historias significativas vinculadas a los fenómenos familiares de estudio, comprender junto con ellas sus efectos en sus vidas, como también organizar formas de interacción conversacional para la emergencia de nuevos relatos posibilitadores de nuevos significados de las experiencias vividas proyectadas y de nuevas formas de acción y relación. Se busca crear un espacio de diálogo entre participantes e investigadores interventores, donde se construye un nuevo flujo de conversación en donde todos juegan con un margen más amplio de relatos sobre el pasado, presente y futuro. Estos espacios mantienen 5 principios. Primero, el investigador interventor es un coparticipante y conarrador en el proceso de construcción y la transformación de historias, por lo que no es neutral ni distanciado, sino corresponsable del proceso, implicándose desde posturas de curiosidad, respeto, acople emocional y lingüístico. Segundo, el investigador interventor no asume que cada actor de la interacción familiar y de los otros contextos significativos dispone de similares oportunidades para influir en las reglas del sistema, sino que los roles y relatos están determinados por relaciones de poder predefinidas socialmente. Tercero, el investigador interventor pone el énfasis en una construcción colaborativa del cambio, el cual se sustenta en una conversación de carácter más simétrico entre los participantes. Cuarto, el investigador interventor, como experto en la pragmática de la conversación narrativa en su contenido y proceso, centra el foco de la conversación no en la representación exacta de hechos reales, sino en la evocación de los relatos significativos, las múltiples versiones o voces, tanto dominantes vinculadas, periféricas o marginalizadas. Y finalmente, el quinto, se estructuran las actividades, tiempos, roles y formas de interacción entre los participantes, de tal modo que se generen varios niveles de observación-conversación y se favorezca la reflexividad entre ellos a través de los equipos reflexivos.